noches, bienvenidos a cada uno de ustedes. Ya estamos listos y preparados para nuestro discipulado en esta noche. Así que vamos a preparar nuestra mente, todo nuestro conocimiento, nuestra alma, ansiosa de la palabra de Dios, con la oración. Oremos, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Tú que vives y reinas, Padre, dentro de nosotros. Mediante tu Espíritu Santo, Señor, podemos recibir cada una de tus palabras, Señor. Recibir la revelación de tu palabra, Padre, para ponerla por obra y quede atesorado en nuestro corazón y así experimentar ese crecimiento y esa madurez espiritual, Padre Santo. En esta noche venimos con un corazón humilde, con una mente receptiva, con un corazón surcado como un terreno fértil, para que sea sembrada tu palabra y en su tiempo, Señor, dará fruto y fruto abundante, Padre, y compartiremos con los que más necesitan. En esta noche, Señor, venimos a reconocer tu poder, tu majestad. Venimos a darte las gracias, Señor, por cada una de tus palabras, por tu cuidado, tu protección, la liberación, Señor. Gracias, Padre. Tú nos sigues guiando con tu palabra, que es luz, Señor, a nuestro camino, es lumbrera a nuestros pasos, Señor. Y así, Padre, seguiremos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, toma el control de toda esta enseñanza. Sé tú mismo trayendo ese mensaje que has preparado para cada uno de los que ingresan, Señor, de los que pueden estar, Señor, en esta sala. Padre, y a los que todavía no se han conectado, inquiétalos, Señor, y que puedan conectarse. Quita todo estorbo, impedimento, Señor. Hazles recordar, Padre, en el Espíritu, y que puedan conectarse. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia. Estamos en Gálatas capítulo 2. Nos habíamos quedado en el versículo 16. Hoy vamos a continuar Gálatas capítulo 2. Ya tienen todos abierto su Biblia. ¿La salvación es por obras o por gracia? Y el título de este aprendizaje es Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Así que vamos a ver sobre la salvación y la justificación. Así que vamos a leer los versículos 15 y 16 de Gálatas capítulo 2. ¿Listos? Muy bien. La palabra de Dios dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Qué maravilloso, ¿verdad? Nos habla de la justificación, que es cuando nos presentamos a nuestro Padre, Él nos ve perdonados, o sea, sin pecados, ¿no? Porque Cristo fue el que pagó todo precio de nuestro pecado. Y acá hay algo maravilloso, ¿no? Cómo
cómo obra el amor de Dios, la misericordia de Dios, y cómo impacta bastante el sacrificio de nuestro Señor Jesús. La manera en que fue muerto, fue crucificado, luego sepultado, pero al tercer día resucitado. Qué maravilloso, ¿no? Y lo que impacta aquí es de que los judíos cristianos, los que habían recibido a Cristo y seguían a los apóstoles, ellos se habían reconocido y se habían dado cuenta de que como el pueblo judío se creía la nación santa, entonces ellos pensaban que cumpliendo la ley podían tener la salvación y la aprobación de Dios. Pero una ley, una letra que no tiene vida dentro de nosotros, no produce una vida espiritual, ni una vida con propósito eterno. Por eso nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, para obtener la salvación y vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, este hecho impactante, sobrenatural, cuando nosotros lo reconocemos verdaderamente, entonces fluye la bendición de Dios, porque depositamos toda nuestra confianza en que por el sacrificio de Cristo, que fue perfecto, pueden ser perdonados todos nuestros pecados. Y ante los ojos de Dios somos justificados. Y eso nos anima a obedecer cada palabra de Dios que llega a cada uno de nosotros para que nos ayude en nuestra vida cristiana en este mundo. Qué maravilloso, ¿no? Porque si hemos vuelto a nacer, si hemos sido justificados, pertenecemos al reino de Dios, hemos sido adoptados como hijos, entonces tenemos una misión que cumplir en esta vida. Nuestra vida en este mundo tiene que ser perfeccionado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Y esto nos debe afirmar la fe. Y aquí hay algo también, lo segundo que es impactante, que la palabra de Dios, cuando dice, si no, o sea, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ojo, no dice por nuestra fe, dice por la fe de Cristo. Nosotros depositamos toda nuestra confianza en la fe de Cristo. Y esa fe es sembrada en nosotros. Entonces, cuando damos fruto, esa fe obra poderosamente. ¿Ve? Porque nos hace crecer en la fe. Nuestro Señor Jesús, por su fe, entregó su vida en la cruz, para que el Padre nos perdone, porque Él nunca pecó. Mediante ese sacrificio, el Padre nos perdonaría al ver que confiamos en Cristo. Y así podemos tener ese nacimiento espiritual, una vida espiritual y eterna, con un propósito de vida distinto al que teníamos antes de nacer.
Qué maravilloso, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos cuando dice, Cristo vive en mí, porque hemos hallado la justificación ante Dios. ¿Qué representa esa nueva vida? Vamos a ver en estos versículos del 16 al 21 tres puntos muy importantes de lo que significa que digamos nosotros, Cristo vive en mí y ya no vivo yo. Lo primero que significa es que obtenemos la aprobación de Dios, pero ¿para qué? En el versículo de 16 dice, versículo 16 de Gálatas 2 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Es la aprobación de Dios. En primer lugar, nos hace vivir en paz, en fe y en gracia. Y también en esperanza. Entonces, si obtenemos la aprobación de Dios, somos justificados por la fe de Cristo, entonces podemos vivir en este mundo en la paz de Dios, en la fe, en la gracia y en la esperanza de Dios. Y entonces, si vivimos de esa manera, vamos a ir escalando peldaño a peldaño nuestra madurez. Vamos a ir escalando peldaño a peldaño nuestro carácter, siendo transformado nuestro carácter a semejanza de Cristo. ¿Ve? Y es por eso de que en Romanos 5, versículos del 1 al 2 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Nuestra nueva vida espiritual, nuestra vida aprobada por Dios, nos va a llevar a vivir con la paz de Dios. Porque es un fruto del Espíritu Santo que ha sido sembrada con nosotros, en nosotros. ¿Ve? Entonces, vivimos en paz con Dios. Como nuestra relación es vertical y es horizontal, vertical con Dios, en Cristo recibimos la paz, recibimos la fe, recibimos la gracia y recibimos la esperanza en su promesa. Entonces, así también, transformados, podemos vivir horizontalmente, reflejando, dando esos frutos con nuestro prójimo. Qué maravilloso, ¿no? Para eso Cristo murió en la cruz, para que seamos justificados ante el Padre y tengamos esa vida de paz, de fe, de gracia, de esperanza y de gloria. Qué maravilloso, ¿verdad? También, lo segundo, podemos vivir con palabras sinceras y justas. Hemos sido justificados. Tenemos esta nueva vida espiritual y tenemos que cumplir el propósito de Dios, viviendo una vida con palabras sinceras y justas. Job 6:25, en la Nueva Traducción Viviente, dice, tus palabras sinceras pueden causar dolor, pero ¿de qué servirán sus críticas?
Wow. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, ya no debemos estar hablando mal, ni estar con un lenguaje ambiguo, ni haciendo eh, frases de doble sentido, andando en chismes, palabrerías, ¿ve? Sino que hemos sido justificados por sacrificio de Cristo para que de nuestra boca salga siempre la verdad, para ser honestos con nuestro lenguaje. Si hay honestidad, sinceridad, verdad en nuestras palabras, entonces podemos ser considerados confiables, dignos de crédito. Qué maravilloso, ¿no? Pero muchas veces no somos sinceros ni con nosotros mismos. Muchas veces uno dice palabras de uno mismo de menosprecio. Y debemos tener cuidado. Debemos estar siempre alertas, atentos, atalayas. Porque tiene que irse purificando nuestra boca con esas palabras honestas, sinceras, verdaderas, justas. Porque si no, solo estaremos criticando y no llevaremos a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero reconocimiento del pecado. Y entonces vamos a cubrirlo, vamos a ocultarlo. Y sabemos que todo pecado oculto carcome los huesos, que todo pecado oculto estorba nuestras oraciones ante Dios, que todo pecado oculto nos vuelve necios y orgullosos, porque en vez de reconocer nuestras malas palabras, nos llena el orgullo y no queremos ser sinceros. Y empezamos a justificar o a culpar a los demás. Entonces así no hay transformación. Así nuestras palabras no serán sinceras. Y poco a poco la mentira se hará más grande. Lo tercero, somos justificados por la fe de Cristo para vivir una vida de fidelidad y rectitud. Para vivir una vida de fidelidad y rectitud. Habacuc 2:4 dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Todo lo que nos había torcido en nuestra antigua manera de vivir, el Señor lo endereza y cada vez más endereza, lo hace recto nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de obrar. Va a ser siempre la correcta si somos fieles, amamos y obedecemos todo lo que Dios nos dice, porque Dios nunca nos va a mandar a hacer lo que no podemos hacer. 4, somos justificados por la fe de Cristo para vivir unido a Cristo. Filipenses 3:9
en la Nueva Versión Internacional dice, Filipenses 3:9, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Qué maravilloso, ¿no? Somos justificados en Cristo, porque Él hizo el sacrificio perfecto. Y Él es nuestro abogado. Qué maravilloso, ¿no? Y Él es el que toma toda nuestra vida. Y Él empieza a gobernar y a ordenar. Nuestro Señor Jesús como luz entra en todas las tinieblas que teníamos dentro. Nuestro Señor Jesús, como ese aceite, ese óleo, penetra en lo más profundo de nuestra alma. Como dice su palabra, la palabra de Dios es espada de doble filo. Y entonces nos hace ver, nos hace diferenciar entre el bien y el mal, lo que hay en nuestros pensamientos y en nuestra alma. Antes de nacer de nuevo, nuestra mente, nuestra alma hacía lo que quiera, porque el Espíritu estaba muerto. Y no estaba el Espíritu Santo para ordenar. Qué maravilloso, ¿no? Dice, si nosotros vivimos según la justicia de Dios, basado en la fe de Cristo, entonces podemos permanecer unidos con Cristo. Y si estamos unidos, seremos esas ramas fructíferas. Qué maravilloso. Quinto, hemos sido justificados por la fe de Cristo para no alejarnos de Dios. En Hebreos 10:38, en la traducción Palabra de Dios, en la PDT, dice, el aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Qué maravilloso, ¿no? Hemos sido justificados por la fe de Cristo para vivir esa vida sin temor, porque ahí se nos ha sido revelada el amor sacrificial de Dios. Y cuando Cristo vive en nosotros, entonces ese verdadero amor quita todo temor, dice la palabra. Solamente si somos justificados, si somos aprobados, podemos recibir todo ese amor, y ese amor transforma todo nuestro ser, todo nuestro interior, para no volver a retroceder con el temor, con la duda, con el miedo. Porque Dios nos ha creado con sentimientos, y uno de los sentimientos, una de las emociones es el miedo. Pero con el amor de Dios podemos enfrentar ese miedo y superar el miedo. Y así no alejarnos de Dios. Porque el miedo hace tres cosas. Bien nos paraliza, o sea, nos detiene. Bien nos desvía, nos aleja, o bien nos hace retroceder. Por eso han escuchado ustedes, ese cristiano se volvió al mundo. Se dejó ganar por su vieja naturaleza. Se alejó de Dios. No Dios se alejó de él, sino él se alejó de Dios. Sexto, hemos sido justificados por la fe en Cristo para vivir presentando ofrenda
agradable a Dios. Sacrificio santo, dice que es el culto racional. No podemos dar una ofrenda, un sacrificio a Dios, si no tenemos la salvación y la justificación mediante Cristo. Mira lo que dice Hebreos 11:4 en la traducción PDT. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Qué maravilloso, ¿verdad? Nuestras ofrendas que agradan a Dios marcan una huella imborrable en nuestro alrededor, en las personas que viven junto a nosotros y en el prójimo, porque por fe andamos, por fe vivimos, no por vista. Y esa cercanía, esa unión, esa obediencia, ese amor a Dios, hace que siempre busquemos dar lo mejor a Dios. Y cuidar, proteger, proveer a los que necesitan. Porque Dios nos dio toda la provisión. En Cristo Jesús recibimos todas sus riquezas que hay en el reino de Dios. Es accesible. Estamos cerca de la bendición de Dios. A un paso, solo con una oración eficaz. Tan cerca. Pero cuando no llevamos esa vida que agrade a Dios, si no dejamos que el Señor siga obrando en nuestro corazón y convirtiendo un corazón dispuesto a agradar a Dios en todo, entonces no sabremos dar lo mejor, ni a Dios ni a nadie, y lo más triste, ni a nosotros mismos. Solo serán vanidad de los ojos, vanidad de la carne o vanagloria. Nadie es justificado, aprobado por Dios por las obras de la ley. Lo entendieron los judíos, sino por la fe de Cristo. Y Él vive en nosotros. Y esa misma fe la ponemos por obra, obedeciendo cada palabra de Dios. Y entonces, esa es la vida con propósito eterno que debemos vivir aquí en este mundo. Qué maravilloso, ¿no? Lo segundo, el segundo punto es de que si hemos recibido la justificación al nacer de nuevo por la fe de Cristo, entonces nos declaramos muertos a la ley, pero vivos para Dios. Muertos a la ley, pero vivos para Dios. Gálatas 2 del 17 al 19 dice, y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y es por eso, Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me vuelvo. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de servir a Dios. Qué maravilloso. Pablo, con toda la autoridad del Espíritu, está diciendo, ahora yo soy muerto para la ley, para la letra muerta, para la letra que no tiene el espíritu de vida. Que dice,
Debemos estar seguros, convencidos, completamente en la certeza de que Jesucristo hizo el sacrificio perfecto y el único. Y así pudo entregarnos la justificación, la salvación, la vida eterna. Jesucristo nunca pecó, pero Él cargó en sus hombros todos nuestros pecados y ahí en la cruz fueron muertos. Nunca debemos pensar que Cristo nos lleva a pecar. Esto es lo segundo. Si buscamos a Cristo para ser justificados, es porque la palabra de Dios nos ha exhortado y nos ha hecho ver que somos pecadores, que necesitamos de Dios y necesitamos de Cristo. Entonces, Cristo, que fue 100% hombre, porque nació de una mujer, entró legalmente a este mundo como hombre. Él, siendo hombre, nunca pecó. Y nos mostró que nosotros, con el amor y la certeza del sacrificio de Cristo, también podemos llevar una vida libre de pecado. Dios jamás nos va a llevar a tentar y cometer pecado. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues Dios no lo tienta la maldad. A Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Versículo 14. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego el deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Wow. Si no reconocemos el sacrificio de Cristo y no seguimos el ejemplo de hacer morir lo natural, lo humano, lo carnal, porque nuestro espíritu se ha unido al Espíritu Santo en nuestro nuevo nacimiento, ha resucitado nuestro espíritu dentro, pero toda nuestra alma necesita la transformación, empezando de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Ve? Esa alma todavía tiene la naturaleza antigua que se deja dominar por sus deseos, por sus sentimientos, que no son buenos, porque esos sentimientos, cuando uno no los lleva, cuando el Espíritu Santo no está gobernando en nuestro interior, Satanás aprovecha, dice, como dice Santiago, ¿ve? Para tentar, usando ese mal deseo. Primero, seduce, lo atrae a desviarse con un mal deseo, con engaño y con mentira, así como atrajo a Eva en el paraíso.
le dijo media verdad y luego lo atrae, le dice, Dios tiene algo oculto que no les dice. Y luego lo seduce y le dice, no vas a morir, come y no vas a morir. Es la misma táctica que sigue obrando Satanás en cada uno de nosotros, con el fin de que nos domine esos malos pensamientos, esos malos sentimientos. Por eso, cuando estamos siendo tentados por nuestros propios deseos, por nuestra propia concupiscencia, debemos levantarnos en autoridad y decir, estamos muertos, tenemos nueva vida en Cristo para no pecar. Qué maravilloso, ¿no? Si en Cristo podemos ser perdonados de todos nuestros pecados, en Cristo podemos resistir toda tentación. Para eso necesita esa comunión, ese deseo de seguir conociendo más a Cristo, de seguir obedeciendo cada una de sus palabras. En la Biblia está escrita la solución a todos nuestros problemas y la correcta, justa y verdadera solución, la que realmente nos va a librar de los problemas, necesidades y todo lo que podamos estar pasando. Entonces, declarémonos muertos de una vez por todas y no estemos consintiendo algún deseo malo, algún pensamiento malo. Debemos tener cuidado y estar vigilantes, atalayas espirituales, porque si las cosas que destruimos en nuestro nuevo nacimiento y esas mismas lo volvemos a edificar, la palabra de Dios dice, transgresor nos volvemos. Y un transgresor es alguien que viola o cruza un límite, un precepto establecido por Dios, o la autoridad espiritual. Y el fruto de eso es la desobediencia, el pecado. Transgresor, en el término latín, significa ir más allá del propio derecho. En el griego es dañar a otro, pasar por alto. Pasar por alto un mandamiento de Dios y causar daño al prójimo. Y ustedes sabían que el pecado es como el boomerang. Un pecado que cometes contra otro, llega al otro y le hace daño, pero ese mismo pecado vuelve a nosotros y nos causa también mucho más daño. Por eso es que dice que debemos resistir al pecado. Cuando alguien desobedece deliberadamente un mandamiento de Dios, una palabra revelada de Dios, entonces cruza el límite. Esto lo llaman judicialmente un allanamiento. De manera similar y bíblicamente hablando, el allanamiento puede entenderse de esta manera. Cuando traspasamos cualquier límite que Dios ha creado, estamos traspasando contra Él y contra los demás. En Éxodo 22:9 dice, habla sobre
tomar un animal, algo perdido o algo que conlleva a juicio, una transgresión común, como se menciona en estos dos versículos, es el robo contra el prójimo. Leemos que la transgresión incluye incluso cosas pequeñas. Pueden también considerarse animales o posesiones específicas. ¿Cuánto cuidado debemos tener? ¿Cuán vigilantes debemos estar? Porque el enemigo, dice, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Y veamos lo que dice Éxodo 22, Éxodo 22, 9. Éxodo 22, 9 dice, supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios y la persona a quien Dios declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. Wow. ¿Ve? Ahora, supongamos que alguien deja un burro, un buey, una oveja o cualquier otro animal al cuidado de un vecino, pero el animal muere, se lastima o alguien se lo lleva y nadie vio lo sucedido. El vecino tendrá que hacer el juramento en presencia del Señor. Si el Señor confirma que el vecino no robó el animal, el dueño deberá aceptar el veredicto y no se exigirá ningún pago. Pero si efectivamente el animal fue robado, el culpable deberá compensar al dueño. Wow. Por eso es importante, es importante dar, considerarnos muertos al pecado. Hacer morir la vieja naturaleza. Tenemos el poder, la gracia y el favor de Dios. Y tercero, el tercer punto es que el Señor nos enseña a no desechar la gracia de Dios. Porque la justificación, la vida eterna, es un don de Dios. Es una gracia inmerecida. Para esto veamos Gálatas 2 del 20 al 21. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Wow. Esto es algo muy profundo. Esto tiene dos cursos teológicos para entender y aprender a no desechar la gracia de Dios. ¿Eh?
Si dice, si yo también hago crucificar mi carne, así como Cristo hizo, crucificó su cuerpo, si yo también hago crucificar con, con ese mismo amor, con esa misma fe, con ese mismo sacrificio, con esa misma obediencia, con esa misma esperanza. No es por mis méritos, o no lo gano a eso haciendo buenas obras, sino es porque Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en cada uno de nosotros, cuando abrimos la Biblia, cada palabra es palabra de vida eterna. Es espíritu y es poderosa. Y eso nos otorga esa autoridad, ¿eh? Para seguir gobernando todos los malos pensamientos, los malos sentimientos, los malos deseos. Como dicen las escrituras, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero si la palabra de Dios no vive en cada uno de nosotros, por más que queramos obedecer un mandamiento o una palabra de Dios, no lo vamos a poder hacer. Porque hagamos esta referencia. Si alguien está sin vida y tú le ordenas a que haga algo, ¿lo hará? No, ¿verdad? Está muerto, está inerte, no escucha, no ve, no habla, no obra. Así es, espiritualmente estábamos así antes de recibir a Cristo en nuestro corazón. No, estábamos muertos en vida. No podíamos oír la palabra de Dios ni entenderla. No podíamos ver las señales, el camino, la luz, la verdad, la sabiduría que Dios nos presenta, que Cristo nos otorga. Y no había palabras en nuestra boca que el Espíritu Santo ponía. Y entonces todas nuestras manos estaban llenas de sangre, de injusticia, de obras malas. Por eso dice, no debemos desechar la gracia. Hay ciertas doctrinas que no valoran la gracia y el sacrificio de Dios y entonces viven con el temor de perder esa salvación, esa justificación que hay por creer en Cristo y que Él nos ha dado para que vivamos con esa gracia. Entonces, una persona que valora la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz, ya no vive para su carne. Ya no vive obedeciendo deseos ni pensamientos que no están alineados a la palabra de Dios, al propósito de Dios. Porque Cristo no vive en él. El Señor Jesús nos ha prometido hacer morada en cada uno de nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si nosotros le amamos y le obedecemos, si nos vestimos con ese vestido de santidad que es el amor, el perdón.
Una de las manifestaciones de que no estamos valorando la gracia de Dios es cuando no perdonamos verdaderamente. Todavía esperamos que se nos demuestre efectivamente si han cambiado o no han cambiado. A veces uno miente, nos descubren la mentira y luego, al vernos descubierto, pedimos perdón. Pedimos perdón y empezamos esa transformación para no volver a mentir. Pero la persona que no te ha perdonado de verdad, le has pedido perdón, no te ha perdonado de verdad, entonces siempre va a vivir con ese prejuicio. Quizás te equivocas en algo, en decir algo. Esa persona que no te ha perdonado de verdad, nuevamente dice, ya, otra vez me está mintiendo. Ya ves, el otro día me dijo una cosa y ahora me dijo otra cosa. Entonces no ha cambiado de nada. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? No está valorando la gracia de Dios. Porque dice, si tu hermano va y te pide perdón, perdónale. Y sabemos lo que es el verdadero perdón de Dios. Y entonces, cuando no reconocemos esa gracia, no podemos perdonar de verdad. Siempre va a haber guardado, ¿no?, la ofensa y vamos a estar siempre atentos ahí a ver si nos miente ahora, a dónde va, por qué demoró, a dónde está. A ver, ayer me dijo esto y hoy me dice esto. Ah, ¿se dan cuenta? Y muchas veces tomamos acción de represalia, nos enojamos, mostramos ira, o en el peor de los casos ya no le hablamos, ya no volvemos a confiar, ya no le decimos nada. No valoramos la gracia de Dios. Si alguien me pide perdón y me dice que va a cambiar, inmediatamente no voy a querer que me demuestre que ha cambiado, porque es un proceso. Y en ese proceso yo tengo que ayudarle con amor. Y no a juzgarle y a culparle, porque peor se desviará. Sino ir a la razón. Oye, ¿sabes por qué me dijiste eso otro y ahora qué pasó? No, es que quizás me equivoqué, quizás... Vivo en la gracia de Dios. Ya no vivo yo porque mi confianza está en Cristo, porque Él es quien me hace madurar, porque Él me muestra su amor en la disciplina. No rechacemos el amor de Dios, porque si Él nos ha aceptado, es para que vivamos esa vida con propósito eterno, amando y obedeciendo siempre su palabra. Y cada palabra de Dios es un mandamiento. Y cada mandamiento tiene una promesa. Cada promesa en su tiempo se cumplirá, en el tiempo de Dios. No servimos a un Dios muerto, servimos a Cristo vivo. Por eso es que debemos decir con toda confianza, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y quiero terminar un par de minutitos. Mire con esto que dice, si yo digo,
Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, primero estoy diciendo lo que dice Lucas. Lo que estoy diciendo es lo que dice Lucas. Busquemos Lucas. No lo tengo anotado en mis notas. Busquemos Lucas 20, versículo 38. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 20. ¿Lo encontraron? En Lucas capítulo 20, versículo 38. La palabra de Dios dice: por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Qué maravilloso, ¿no? Y mira lo que dice Romanos 5. Romanos 5, el versículo 2. Romanos 5, versículo 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Y el versículo 11 dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Maravilloso. ¿Ve? Y en Romanos 14:8 dice, en Romanos 14:8 dice, si vivimos es para honrar al Señor. Y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Qué maravilloso, ¿no? Y ahora fíjate lo que dice Segunda de Corintios 1:12. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que puedan no entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente. Y en 2 de Corintios 5:15 dice la palabra, Él murió por todos para que los que reciban la vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Qué maravilloso. Y en Colosenses 3:23 dice la palabra de Dios, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirve y que Él amó a quien sirven y el amo a quien sirven es Cristo. Y por último, Primera de Pedro 4. Primera de Pedro, versículo 4, no, capítulo 4, versículo 2. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos.
sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Qué maravilloso, ¿no? Si juntamos estas 5 escrituras, eso es vivir para Dios. Que Dios nos los siga bendiciendo. Oremos, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ahora entendemos lo que es vivir para Cristo, lo que es Cristo vive en nosotros. Señor, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, tenemos la aprobación tuya, Señor. Somos justificados, Padre Santo, para llevar esta vida con propósito eterno, Señor, para vivir siempre, Padre, haciendo el bien. Padre Santo, siempre llevando tu palabra atesorada en nuestro corazón, Señor, porque podemos vivir en paz, en fe, en gracia y en esperanza, Padre Santo. Podemos declarar muertos a la carne, Señor, pero vivos para ti, Padre, y podemos decir que no desechamos tu gracia y seguiremos siendo transformados hasta alcanzar esa madurez y esa perfección que tú quieres que tus hijos y tus hijas tengan y que yo también tenga, Señor. Gracias, Padre Santo. Seguiremos amándote y obedeciéndote. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones, perdonen la demora, pero que seamos bendecidos. Mañana estamos nuevamente conectados. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.